los apoderados legales, capellanes, religiosas, consagrados, personales directivos, docentes, padres de familia, personal no docentes, alumnos. Estamos todos los que de alguna manera estamos comprometidos en esta tarea maravillosa y ardua de la educación. Damos comienzo con la gracia de Dios a esta etapa diocesana del Congreso Provincial de Educación Católica bajo el lema Comunidad Educativa, Discípula, Misionera, Nuevos Desafíos en Tiempos del Bicentenario. Como decíamos los obispos de Entre Ríos cuando convocamos este congreso, fue una iniciativa que fue madurando desde hace mucho tiempo. Ya en la época de Monseñor Maurión se venía hablando de este congreso y que gracias a Dios se fue concretando a principios de este año. Y su objetivo era, como recién lo señalaron, destacar la riqueza de la educación católica en nuestra provincia y fortalecer la identidad y misión de nuestras escuelas. Cuando uno quiere fortalecer una identidad hay que mirar para atrás siempre. Y por eso en este tiempo del Bicentenario nos parecía tan útil mirar y ver cuánto ha hecho la educación católica en la provincia de Entre Ríos, para de ahí retomar, fortalecer nuestra identidad católica. Esperamos que sea un espacio de un encuentro y un tiempo de comunión. Ha sido un trabajo maravilloso de comunión entre las tres diócesis. Han trabajado muchísimo. Les agradezco especialmente a Cosudec de Paraná, pero también con Córdoba de Huaychú. Hace un trabajo de comunión en la fe para reflexionar sobre la educación católica en contextos culturales y sociales de nuestra provincia. Buscamos renovar el compromiso con los valores y esfuerzos del pasado y con la mirada puesta en las posibilidades actuales y futuras de la evangelización en nuestras escuelas católicas en las provincias de Entre Ríos. Veíamos la urgencia de poner la mirada en la vocación e identidad que nos es dada por nuestra unión a Jesucristo y fortalecernos comunitariamente para la entrega generosa, llena de amor y de sacrificio silencioso de tantos educadores. También asumir los desafíos urgentes que se enfrenta día a día en cuestiones de la relación con la familia, la participación ciudadana, la niñez y adolescencia en riesgo. Queremos que en el Congreso, que no sea un evento más, esto insistimos mucho y bien escuchaba que también se decía, el evento hace bien, nos llena de mística, pero pasa rápido. Nosotros queremos que sea un proceso comunitario que nos permita ver, pensar, agradecer, convertir, aprender, fortalecer, crecer, realizar y ofrecer. Fíjense cuántos verbos, ¿no? Una vez más, nuestra contribución decisiva a la sociedad. Por eso nos propusimos precisamente para evitar que fuera un evento más. En realidad casi me animaría a decir que es el comienzo de una nueva etapa en continuidad. Nos propusimos que tuviera todos estos tipos de etapas. La primera etapa institucional en los colegios que hemos terminado, ahora la diocesana y si Dios quiere después la provincial en abril del año que viene, para terminar en diciembre con las conclusiones. Y que eso sea el punto de partida para renovar nuestras escuelas, que todos somos conscientes. Yo estaba leyendo las conclusiones de los trabajos que se han hecho en las escuelas, para los trabajos, creo que surge nítidamente, se ha intentado ser muy fiel a lo que ustedes han dicho, y creo que surge netamente, claramente, la necesidad de una reforma profunda para responder a nuestro tiempo y para hacer escuelas que tengan una verdadera identidad. La escuela, los educadores, ¿no? Así que es un trabajo que se ha comenzado. Hoy llega un momento culmen en nuestra diócesis muy importante y seguiremos. Pero quisiera que tengamos claro que es un punto de partida para una renovación profunda. Y por eso insisto, para renovar hay que mirar el pasado, ¿no?
Pero tiene que ser una renovación profunda, ¿por qué? Porque nuestra época es distinta. Las circunstancias son distintas, no vamos a detenernos, se han dicho en las escuelas, pero también tenemos una cultura enormemente agresiva del secularismo, del relativismo, donde tenemos que precisamente cuidar la identidad. Ustedes saben que justo coincide providencialmente este congreso con el comienzo del año de la fe, en el orden diocesano, lo hemos hecho lo mismo, en el orden de la Iglesia Universal, el Papa Bergoglio, y con el signo de la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Una feliz coincidencia, ¿no? Ustedes saben que en el concilio hubo un pequeño documento, una pequeña declaración sobre la educación católica, llamada Gravissimus Educationis, en la cual quiero señalar dos aspectos que dice ese documento. En primer lugar, la responsabilidad de la Iglesia en la educación, ¿no? Y dice textualmente: la Santa Madre Iglesia debe atender a toda la vida del hombre, incluso la material, en cuanto está unida con la vocación celeste para cumplir el mandato recibido de su fundador, a saber, el anunciar a todos los hombres el misterio de la salvación y instaurar todas las cosas en Cristo. Corresponde a la Iglesia también una parte en el desarrollo y en la extensión de la educación. La Iglesia tiene que educar porque es Iglesia maestra, siguiendo la misión de Jesús maestro, ¿no? Nosotros lo tenemos que tener muy claro. En segundo lugar, afirma la importancia de la educación en la vida del hombre y el influjo cada vez mayor en el progreso de la sociedad de nuestro tiempo. Hace 50 años el Concilio dice: cada vez es más importante la educación, no solo para el hombre, sino también para el progreso de la sociedad, que van íntimamente vinculados. Yo creo, me animaría a decir humildemente, que hoy pondríamos mucho más énfasis que hace 50 años, ¿no? Hoy tenemos, es claro, no hay futuro sin educación. Sin educación, la desigualdad y la brecha entre pobres y ricos va a ser cada vez mayor. Cada vez mayor. Y nuestra patria no va a tener futuro sin un gran esfuerzo por la misma. Creo que nadie lo dudaría. No es posible, no hay futuro sin educación. En una obra sobre Sócrates, ya del antiguo, fíjense, decía: el fondo mismo de la civilización, tomando un pensamiento de Sócrates, ¿no? El fondo mismo de la civilización consiste precisamente en que se consigue educar a los hombres. Con una sociedad sin educación seguiremos con problemas gravísimos sociales, como los estamos viviendo. Alguna vez se comentaba, ¿no? Cuando se habla de los problemas en la reunión de los obispos, de los problemas de todos los días, drogadicción, pobreza de los niños en la calle, etcétera, etcétera, siempre la conclusión es la misma: dos temas: familia y educación. Si no logramos trabajar y afianzar estos temas, los problemas seguirán permanentemente presentes en nuestra sociedad. No es el momento de detenerme sobre la educación de hoy, ¿no? Pero sí quiero citar 3 textos del Magisterio Papal, del Magisterio de los Obispos Argentinos y del Magisterio de los Obispos Americanos, de la América Latina, donde muestran la necesidad urgente de hacer alguna educación. Benedicto XVI dice: en una sociedad en la que se prevalece el relativismo, donde se pierde la confianza en la bondad del ser, de la propia vida y de las relaciones que la constituyen, no está en condiciones de educar. Fíjense, no está en condiciones de educar. Entra en emergencia educativa. Y esto lo ha repetido varias veces. Una civilización en decadencia no está en condiciones de educar. La incapacidad de educar agrava su declinación y si no se produce una recuperación puede llegar a hundirse sin remedio. Y esta palabra de emergencia educativa la he dicho varias veces. Hace poco, mejor, en este año la he dicho hablando a todos los obispos de Italia. Es un problema que nació universal, precisamente por la puesta
por la crisis de los valores, por el relativismo, por la duda de la verdad, de lo que está bien. En el documento de los obispos argentinos hacia el bicentenario, decíamos también, ¿no? Es grave la situación de la educación en nuestra patria. Constituye un bien público prioritario muy deteriorado, tanto por los malos resultados en el aspecto instructivo como la ausencia de un horizonte trascendente de los mínimos. Nos hallamos ante una profunda emergencia educativa, tomando la palabra de Benedicto XVI, que en caso de no revertirse con inteligencia y celeridad, gravitará negativamente en el porvenir de los jóvenes generaciones. En este contexto se desarrolla la misión educativa de la Iglesia, que es un aspecto de su obra evangelizadora. Hablar de nueva evangelización es también hablar de un nuevo y renovado esfuerzo en la educación católica. Nuestro subsistema, estamos queriendo pasar, los documentos oficiales hablan de nuevos subsistemas, es porque nosotros afirmamos que un solo sistema de educación pública con dos subsistemas, el privado y el estatal. Tiene por fin supremo la evangelización en virtud del mandato con que el Señor envió a sus apóstoles. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Fíjense, nosotros queremos resaltar mucho como evangelización, nueva evangelización, educación más absolutamente unidos. Y el campo de la educación es un campo privilegiado para la nueva educación. A veces se plantea, ¿no? ¿Vale la pena la educación y tantos problemas? Claro que vale la pena, con todas sus dificultades, porque también acá para la Iglesia es un ámbito de nueva evangelización y además es un servicio para todos nuestros hermanos. Y la preocupación de la Iglesia, nosotros vamos a hablar de educación católica, pero la preocupación de la Iglesia es todo el sistema educativo, porque nos importan los colegios estatales y los colegios católicos y todo colegio privado, porque la mayoría, gran parte de los alumnos que van a esos distintos tipos de colegios son hijos de la Iglesia. Entonces, nuestra preocupación trasciende de la escuela católica. Y en la parecida, resumiendo para no alargarme, dice, está hablando para toda América Latina, vean cómo es un fenómeno universal. Es un fenómeno universal. Incluso lo que está de trasfondo en muchos cambios educativos es universal. No vienen, no nacen en Argentina. Son corrientes ideológicas, pedagógicas de Europa, ¿no? En efecto, las nuevas reformas educacionales de nuestro continente, América, impulsadas para adaptarse a las nuevas exigencias que se van creando en el cambio global, aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades y denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación preponderantemente en función de la producción, de la competitividad y del mercado, no en hacer al hombre mejor. Por otra parte, con frecuencia propician la inclusión de factores contrarios a la vida y a la familia y a una sana sexualidad. De esta forma no despliegan los mejores valores de los jóvenes y su espíritu religioso. Tampoco les enseñan los caminos para superar la violencia y acercarse a la felicidad, y les ayudan a llevar una vida sobria y adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harán estable el hogar que funden y que los convertirán en constructores solidarios de la paz y del futuro de la sociedad americana. Fíjense estos tres textos, ¿no? El Papa para la Iglesia Universal, los obispos en Argentina, los obispos en América, donde las coincidencias son iguales. Insisto, es un fenómeno mundial, por lo menos occidental, la crisis de la educación. ¿Cómo podremos definir la educación? ¿Qué es educar? Hay infinitas y muy ricas definiciones y complementarias. Yo quisiera leerles una sola, la de Juan Pablo II en la UNESCO, porque parece que es muy amplia y ahí entra todo tipo de educación. La educación consiste, dice Juan Pablo II, en que el hombre llegue a ser cada vez más hombre,
que pueda hacer más y no solo que pueda tener más, y que en consecuencia que a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser más plenamente hombre. Para ello es necesario que el hombre sepa ser más, no solo, sino con los otros. Esta definición sí tiene muchísima riqueza. Ustedes saben que cuando Juan Pablo II está hablando de hombre, él va a decir que el hombre no se entiende de ninguna manera si no es a la luz del varón carnal. Fíjense, ningún maestro educa sin saber para qué y hacia dónde. Explícita o implícitamente detrás de cada proyecto educativo hay una concepción antropológica, aunque no lo explicitemos. Cuando estamos educando, tomamos una corriente educativa, atrás hay una concepción antropológica del hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación cristiana, católica, hablamos de que el maestro educa hacia un proyecto de hombre en el que el ideal es Jesucristo. Solo desde el misterio del Verbo encarnado, como recién les decía, se descubre la dignidad y la misión del hombre. Tenemos que reafirmar que nuestra misión es la educación integral de la persona, en sus dimensiones naturales, sobrenaturales, eternas y temporales, mediante la asimilación crítica de la cultura, poniendo de relieve la dimensión ética y religiosa de la misma, con el fin de activar el mecanismo espiritual del sujeto y ayudarlo a alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona la psicología. Cuando hablamos de una educación cristiana, entendemos que el maestro educa hacia un proyecto de ser humano en el que habita Jesucristo con el poder transformador de la vida nueva de su gracia. Benedicto XVI en Inglaterra decía: se educa a la persona en todas sus dimensiones, incluida la de ayudar a todos sus alumnos a ser santos. En definitiva, ese es el fin de la educación, porque es el fin de la vida. Educar es ayudar a los niños, a los jóvenes, a los adultos a que descubran que su vocación es la santidad y que con la santidad planifican sus vidas y su misión. Y en esto no tenemos que avergonzarnos de decirlo. ¿Qué aspectos, rápidamente, ¿no? ¿Qué aspectos me parece que son algunos que deben estar fuertemente marcados en nuestras escuelas? En primer lugar, el reconocimiento claro que la familia es el agente primario de la educación. Los padres son los primeros responsables. La Iglesia los ayuda, los padres libremente eligen la educación para sus hijos, y acá hay que resaltar mucho la libertad de enseñanza, ¿cierto? Los padres eligen qué educación quieren para sus hijos y lo envían a un colegio católico, judío o estatal, o tantos otros, ¿no? Evangélicos, etc. Es una elección de los padres tienen el derecho y la libertad de elegir qué educación quieren para sus hijos. Y las escuelas a las cuales se envían está el reconocimiento de la Constitución Nacional para que enseñen según sus principios y identidad. Y esto hay que defenderlo todos los días. En segundo lugar, las escuelas católicas tienen que tener una clara identidad. No es lícito enseñar algo opuesto a la doctrina de la Iglesia y su moral, porque sería engañar a los padres y a los alumnos. Tenemos que enseñar lo que es verdadero, bueno y bello, trascendentales de Dios en nuestra misión. Nosotros no obligamos a nadie a venir a nuestras escuelas, pero si vienen es porque esta es nuestra propuesta. Queremos enseñar a Jesucristo, su persona, su vida, su misión en la Iglesia. Estamos engañando si enseñamos otras cosas. Es un cierto fraude, ¿no? Y por eso es esta tarea, leyendo las conclusiones que salieron del trabajo de todas las escuelas, me parecen muy verdaderas, duras, muchas de ellas, duras, en
cuanto a las dificultades, pero este punto aparece muy claro como un gran déficit, ¿no? La identidad de nuestros docentes. Nosotros no tenemos, lamentablemente, profesorado, ¿no? Enseñanza docente. Hay muchos docentes que por ahí tienen el corazón comprometido con la fe, pero en su formación intelectual tienen doctrinas que son incompatibles con la fe. Creo que este va a ser el gran trabajo. Yo no me quiero anticipar a conclusiones, pero me imagino que van a salir. Me animaría a decir que una vez va a ser una villa, pero no quiero condicionar, ¿no es cierto? Pero este es el tema fundamental. Yo no quiero tener un colegio de 3.000 alumnos, quiero tener un colegio donde los alumnos que vayan porque quieren la educación católica. Uno sabe que la realidad no es así, uno sabe que no es así. Una vez yo, acá, estando más de plata, una vez hice una encuesta, ¿por qué iban a los papás, por qué mandaban a sus chicos? Y un gran porcentaje porque no hay huelga, porque hay más disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso cuando uno dice, yo quiero que los colegios estatales anden muy bien, para que los papás que mandan a los colegios católicos estén convencidos que quieren la formación católica y que la apoyen, porque ellos son los responsables. Ellos no se pueden desinteresar y tienen que colaborar con el colegio de educación católica, si no, no sirve. En tercer lugar, no es solo jerárquico, bueno, la escuela tiene que tener una dimensión evangelizadora. Porque la iglesia está hecha para evangelizar. Todo lo que haga la iglesia está hecho para evangelizar. Cáritas, la preocupación por los pobres es para evangelizar, ¿no? La educación, toda la tarea de la iglesia es para evangelizar. Y la escuela tiene una tarea evangelizadora hacia adentro, porque siempre tenemos que estar evangelizándonos todos y hacia afuera. En cuarto lugar, debe haber un esfuerzo grande por la integración del saber. A veces el saber está totalmente atomizado en muchas contradicciones. El enorme desafío de la síntesis, fe ciencia, fe cultura, fe vida. Nuestras escuelas deben tender a una excelencia humana, académica y cristiana. ¿Cuál es la excelencia? Que uno quiere tener un alto nivel, sí. Pero la excelencia de la escuela católica es el amor, es la caridad, que está orientada a la solidaridad. Nuestras escuelas tienen que ser excelentes en la caridad que se viva dentro de ellas, en la relación autoridades con los docentes, docentes entre sí, docentes alumnos, con el personal no docente. Esto también es algo que lo tenemos que tener muy claro. El ambiente de una escuela católica tiene que estar marcado por la caridad. Esa es la excelencia. Y Dios quiera que tengamos excelencia en todo sentido. La educación católica tiene que apuntar, uno quisiera apuntar con excelencia a aquellos que van a ser futuros dirigentes de la sociedad. Pero también tenemos siempre el compromiso de atender a los más pobres que son los predilectos de Jesús. También la escuela educa si es una comunidad. La escuela católica tiene que ser una comunidad. Ya nadie educa solo, ya nadie encuentra la clase de su trabajo. Nosotros es mucho más lindo decir comunidad. La escuela debe ser una casa de comunión, que no es una simple categoría sociológica, sino que es esencialmente biológica. Tenemos que tender a la persona formada en su realidad personal, social y trascendente. Queremos formar personalidades fuertes. Hoy nuestros jóvenes y nuestros niños tienen que tener personalidades fuertes frente a un mundo tan avasallador. Personalidades libres, capaces de hacer opciones y no condicionados por la masa, por una cultura que no respeta muchas veces la libertad, y con un sentido crítico de la realidad. Crítico no significa negativo, crítico significa la capacidad de discernir lo bueno y lo malo de cada cosa, de cada proceso. Y por último, como referencia permanente,
la persona y el mensaje de Jesucristo. Y que tenga que tener como fuente y como culmen de toda la vida educativa la Eucaristía. Enumero rápidamente, ya que cada uno de estos temas daría para mucho, ¿no? Las escuelas católicas deben integrarse también en pertenencia y en comunión con la Iglesia diocesana y en comunión con la parroquia, cuyas jurisdicciones están ubicadas. Es cierto que hay distintos tipos de escuelas, están las de los parroquiales, cuando el obispado, esto es clarísimo, tiene que ser así. Y también están las congregacionales, que uno respetando sus carismas, respetando sus proyectos tan ricos, más ricos, sin embargo desean que trabajemos todos en comunión, porque la Iglesia se hace presente en la diócesis. Que la escuela católica sea un lugar de encuentro de la comunidad, donde se puede crecer y vivir en la fe cristiana desde el encuentro con Jesucristo vivo, a través de su palabra y la participación en la vida eclesial. Que se profese la fe, que se la viva, que se la celebre, que se anuncie. Sé que hoy la educación es enormemente difícil. A los padres con sus hijos, en las escuelas mismas, se cuestionan muchas cosas, se asume criterio de la autoridad, de orden. Creo que basta mirar la realidad, ¿no? Ustedes son docentes y tal vez conozcan más que yo. Pero creo que hay algo que tenemos que tener en claro. A todos, ¿no? A los papás, a los docentes, a los alumnos. Dios nos ha puesto, todo es providencia, ¿no? Nada es casualidad. Dios nos ha puesto en una misión maravillosa de la cual depende el futuro de nuestra parte, de nuestra Iglesia. No podemos claudicar. Por más difícil que sea, bueno, hay que ayudar, hay que pedir contar la gracia de Dios, nos exigirá más esfuerzo, más creatividad, la caridad, la creatividad, pero no podemos claudicar. Y yo he ido viendo muchos sacerdotes, viendo a los seminaristas, también religiosos, ¿no? Les pido que uno sabe que es un campo amplio, que a veces no dan satisfacciones inmediatas, porque es sembrar y esperar a lo largo de su fruto, pero es una tarea absolutamente imprescindible en el mundo y en la Argentina de hoy, en nuestra provincia. Por eso los aliento a el trabajo en este congreso, pero que sea un puntapié más, ¿no? Para seguir caminando, tal vez en un largo camino, para lograr que nuestras escuelas se eduquen realmente según la necesidad de los niños y los jóvenes de Dios. Educar es sembrar, es derrochar vida, es confiar y es esperar. Uno siembra, otro cosecha. Pero Dios ama este mundo, Dios ama a los jóvenes y a los niños de hoy. Dios está mucho más preocupado que nosotros, toda la razón no tiene preocupación, por lo que estos chicos están sacudidos por tantas cosas que no los ayudan a vivir en su plenitud, en el proyecto de plenitud que tiene Dios. Por eso tenemos que tener la certeza de que Dios nos va a dar las luces, la sabiduría, la gracia, la fortaleza para esta tarea maravillosa de la cual depende nuestra patria, nuestra provincia, nuestra arquidiócesis y la felicidad y el bien de tantos niños y tantos jóvenes, entre los cuales muchos serán sus hijos, que Dios nos los confía y nos pone en nuestras manos. Que la Santísima Virgen, la gran educadora, ella de por Jesús, nos acompañe en toda esta jornada y sobre todo nos llene de entusiasmo, de fuerza, cuando sacudamos la desesperanza, el desánimo. Lo que nosotros no podemos, Dios lo puede. Santa Teresa de Jesús dice esta frase, ¿no? Teresa sin Jesús no puede nada, Teresa con Jesús lo puede todo. Parafraseándola yo diría, los educadores para nosotros no podemos nada. Los educadores con Jesús podemos todo. Que Dios lo bendiga.